Ha vuelto Fincher con el guionista de Seven y eso, da igual el resultado, es una buena noticia. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de The Killer, la nueva película para Netflix de David Fincher, que llevaba unos años sin estrenar nada, después de Mank, que fue una película que yo defendí en su momento, aunque al final no me ha quedado demasiado buen recuerdo, y creo que quizás no fue una película demasiado inspirada, fue más un homenaje al padre de Fincher, que había escrito ese guión, por lo visto, hace años, y uno de esos caprichos que Netflix concede a ciertos directores autores y que a veces sale bien pero a veces no sale tan bien como fue en ese caso. Fincher es un director prácticamente infalible, la mayoría de sus películas son buenas, son muy buenas, quizás las más flojas como Benjamin Button, donde intentó ponerse un poco melancólico o emocional o hacer una película un poco más de Oscars, quizás no iba tanto con su ADN, o quizás Alien 3, que es una de esas películas que muchos mencionan como de las peores de Fincher, a pesar de estar muy a principio de su carrera, aunque yo sí que la defendería más que nada porque creo que tiene sus hallazgos y en todo caso es mala en comparación a la primera y la segunda, que eran excelentes, pero no me parece tan mal producto realmente. Por otro lado tienes Seven, la red social, el Club de la Lucha, la serie Manhunter o la película Perdida, que son verdaderas obras maestras. Así que volver a juntar a Fincher con el guionista de Seven en una película sobre un asesino me parece una muy buena noticia así de entrada. Tal es así que incluso aunque no cuenten con una gran historia, creo que el talento de ambos hacen que la película se eleve, funcione y sea buena, cuando en manos de otros podría haber sido un verdadero desastre. Quizás no se encuentre entre lo mejor de Fincher, pero estamos hablando de un director que tiene el listón muy alto y que lleva algunos años estancado, probablemente por conflictos con Netflix a la hora de querer continuar Mindhunter, y que al parecer al final no ha sido posible. La novedad en The Killer es que Fincher nos está contando la historia de un asesino en primera persona, pero no de un asesino en serie, sino de un asesino a sueldo, y nos mete mucho en su psicología a través de una voz en off que puede recordar a películas de los 70 como Taxi Driver, y un perfil psicológico muy metódico, muy frío y con cero empatía, que nos puede recordar a sí mismo a un tipo de personaje como el protagonista de American Psycho, que interpretó Christian Bale. Repito que la historia es muy sencilla, está dividida en varios capítulos y es como muy lineal, pero a mí me ha cautivado por sus imágenes, por su ritmo, por su atmósfera, por este Michael Fassbender que tiene esa presencia en pantalla un poco desasosegante, y por un guión que sabe con pocos elementos y los mínimos diálogos y la voz en off bien utilizada meterte dentro de este universo y no sacarte de ahí en todo ese tiempo. La película tiene en realidad muchos elementos del cine de Fincher, como sobre todo esta idea de la empatía entre otros seres humanos a la hora de matar a una persona, pero también tiene estos puntos como por ejemplo el hecho de que el personaje principal, el asesino a sueldo, escuche todo el tiempo The Smiths o lleve cafés de Starbucks o vuele en primera clase, que eso es algo que te remarcan todo el tiempo, y esto parece casual, pero a mí me conecta directamente con el Club de la Lucha y todas esas ideas de que el capitalismo de alguna manera está metido dentro de estos ambientes que son también turbios, dañinos, tóxicos y violentos, y como si no solamente estos asesinos están integrados dentro del sistema, sino que el propio sistema parece un poco respirar ese aire destructor y deshumanizante. Por otro lado, la metodología del personaje a la hora de preparar un asesinato, estas normas que se repiten, que en cierta forma es lo más emblemático de la película, lo conectan con lo metódico que es Fincher a la hora de dirigir, lo maniático y perfeccionista que lo hacen ser como uno de estos directores obsesivos al estilo Kubrick, y por eso tiene menos películas pero con tan buenos resultados. Esto en todo caso me parece anecdótico, pero sí que creo que ha sabido plasmar la mente de un personaje como este, y en cualquier caso el resultado está ahí en pantalla y es efectivo.
En todo caso, estamos ante un Fincher, es reconocible, su estilo está ahí, te hace sentir como en casa si eres fan, no como Mank, que parece que en esa película lo habíamos perdido un poco. Aquí lo tenemos de vuelta y yo, sinceramente, lo celebro porque es un director que me gusta mucho y me gusta verle en plena forma, aunque, como os decía, quizás esta no es una de sus obras maestras, pero es claramente parte de su universo y por eso a esta película le voy a dar un 8. Nada más comentar, solamente saber también cuál es vuestra opinión, tengo mucha curiosidad por escucharla y también me gustaría que me hicierais un ranking con las mejores películas de Fincher en vuestra opinión, de mejor a peor. Yo he puesto el mío en Twitter por si queréis verlo. Y también que me comentéis las cosas que veis buenas y malas de The Killer, que a mí me parece, como os decía, una buena película, pero creo que también tiene cosas muy comentables, como por ejemplo el hecho de que todo empiece a salirle mal a partir de un fallo, un personaje que es tan perfeccionista y tan metódico y a partir de ahí parece que empieza a cometer errores y uno como espectador no acaba de entender qué clase de personaje está viendo, si estaba tan bien definido, cómo es que de pronto parece ser un desastre. Así que, como os digo, es una película muy comentable por aspectos como este y mucho más que espero que me dejéis aquí en comentarios.